al deporte, ahora hasta tomar contacto con un amigo, con un compañero, con quien maneja entretiempos, ¿sí? Esteban Beckerman, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Rusi? Te saluda. Hola, ¿qué tal, Gabriel? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Un gusto. Yo todo lo que vos mandás yo lo leo y me quedé pensando en un material que mandaste, que enviaste, el Sí, origen del fútbol en la Argentina, porque uno está acostumbrado siempre a historias media dulzona, media tipo como la película que tuvo como protagonista Pedro Cuartucci, con la historia de los hermanos Brown, etcétera, etcétera. El origen del fútbol en Argentina, ¿cómo fue? bueno, a ver, el origen del fútbol en la Argentina es bastante parecido, digamos, en general, a lo que se cuenta si lo que vos estás queriendo determinar es el origen de los campeonatos oficiales, es decir, de Mm. las competencias Sí. futbolísticas que la AFA reconoce, digamos, como propias, ¿no? Que se da en 1893. Mm. O sea, para explicar que ya ese año se crea acá una liga llamada Argentine Association Football League, Mm. Liga Argentina de Football Association, que era Mm. el nombre con el que todavía se conocía este deporte para diferenciarlo del fútbol rugby, ¿no? El fútbol en el que se usaban las manos. Entonces, para explicar por qué en 1893 se crea esa liga que la AFA reconoce como su primera versión, digamos, hay que, sí, hablar de Watson Houghton, de los colegios privados de la comunidad británica que recibían alumnos no solamente de origen británico, sino también criollos, pero de la élite criolla, porque había que pagarlos, ¿no? Esos Ujú. colegios y no eran baratos. Y en definitiva, con eso ya tendríamos un panorama como para entender por qué ese año se crea esa primera liga que organiza campeonatos oficiales en el país y en Sudamérica, la Ujú. primera de toda Sudamérica. Ujú. E inclusive vale la pena repetir el dato que alguna vez ya mencioné en tu programa, de que Argentina es el país donde más tiempo llevan jugándose ininterrumpidamente Sí. campeonatos de fútbol oficiales. Pero Porque en Europa hubo países, o hay, mejor dicho, países en los que se juega desde antes, pero en los que esa implementación o práctica de campeonatos oficiales se cortó por las guerras. claro. Entonces, acá en la Argentina es el país donde más tiempo se llevan jugando ininterrumpidamente campeonatos oficiales, Ahora vos tenés que en el desde 93 1893 hasta hoy. se formó la liga, pero vos tenías Sí. clubes como Mercedes, como Gimnasia, ya estaban inventados, creados, que jugaban partiditos, partidos así. Mira, hay clubes que nacieron para la práctica de otros deportes, Ujú. como por ejemplo los que mencionás, Sí. que no eran clubes de fútbol, ¿no? Eran clubes de deportes en general o de algún deporte como gimnasia que practicaba la gimnasia y la esgrima. Mm. Pero más allá de eso, digo, ¿no les hace un poquito de ruido, o no les hizo un poquito de ruido a los historiadores del fútbol argentino saber por qué hubo chicos en los barrios que quisieron fundar clubes ya en la primera década del siglo XX y que en principio, al no ir a colegios de la comunidad británica, supuestamente jugaban a este deporte por mera imitación de los ingleses, digamos, ¿no? O Claro. sea, por querer copiar a los del alumni. La verdad es que no hubiera bastado Ujú. simplemente con que existieran el alumni, digamos, y otros equipos formados en colegios británicos, como para que los chicos en los barrios aprendieran a jugar al fútbol, no conocieran las reglas de este deporte y además quisieran fundar clubes, que no es Claro. exactamente lo mismo que jugar al fútbol, ¿no? Sí, sí, O sí. sea, una cosa es querer jugar al fútbol con amigos y otra cosa es querer fundar un club. Seguro. Entonces, ¿por qué de repente en los barrios se empezó a dar eso? ¿Por qué hubo chicos que empezaron a jugar al fútbol conociendo las reglas del deporte, que contagiaron de su pasión, digamos, por este deporte a otros chicos y que quisieron fundar clubes? Bueno, eso tiene una respuesta que queda totalmente de lado en la versión oficial o en las versiones que vienen circulando
respecto de los orígenes del fútbol argentino, o sea, que no aparece en ningún libro, no aparece en ningún fascículo, ninguna enciclopedia, digamos, ningún documental, ninguna película, en ningún lado va. Ujú. Y bueno, hoy en día uno tiene la posibilidad de investigar con muchos más recursos que antes, ¿no? Porque hay mucho material digitalizado que se puede consultar, me refiero a documentos oficiales, revistas como por ejemplo El Monitor de la Educación Pública, ¿no? Que empezó a editar Sarmiento, ¿no? Allá por 1881. Y bueno, gracias a todo ese material, que hoy en día, ya les digo, es muy fácil consultarlo, ¿no? Porque está disponible en Internet, se puede rastrear muy bien cuál es el origen de la formación de clubes en los barrios y en el interior. O sea, no solamente acá en Buenos Aires, sino también en todas las provincias casi, ¿no? Por Claro. ejemplo, el Club Atlético Uruguay, de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, que es uno de los más antiguos del fútbol argentino, y que surge como Boca, River y varios clubes de acá, gracias a que en determinado momento ese fútbol que se aprendía a jugar solamente en los colegios privados de la comunidad británica, y a los que iban también algunos criollos de clase alta, se empieza también a enseñar y a practicar en colegios secundarios públicos. Mm. Ahí viene lo lindo, ¿no? O sea, eso es algo que demuestra fundamentalmente una concepción que queda, como te digo, de lado en la historia oficial, que es que sin el Estado, o sea, sin la intervención del Estado, nunca un derecho, una práctica, una costumbre va a poder ser adoptada por el pueblo si es hasta ese momento solamente algo que practica la élite, digamos, ¿no? Claro. O sea, tiene que haber un rol decisivo por parte del Estado para que eso que pueden hacer solo unos pocos, lo hagan todos, lo haga la mayoría, digamos, ¿no? En esos tiempos, en Inglaterra Sí, se jugaba al fútbol y eran sí, totalmente amateur y eran obreros. Y los obreros, en realidad, si vos recibías un sueldo de un lado, no podías tener un sueldo del otro. Y jugaban absolutamente gratis. Y era una no te inmoralidad creas, total. mirá que en Inglaterra el profesionalismo arranca ya a fines del siglo XIX, ¿eh? Sí, sí, O los primeros sea, años, sí. La pregunta sí, era, sí, a justamente ver, porque eran obreros, necesitaban cobrar por cual. ¿cómo qué club se considera el primero del fútbol argentino? Tenemos a Mercedes, que era del 75, pero Mercedes volvió al fútbol después de no sé cuántos años. Pero ¿cuál se considera al Mirá, como club que empieza ya para jugar al fútbol, se puede Sí. decir, Rosario Central podría ser el primero, que nace como un club de la comunidad británica, ¿no? De obreros del El ferrocarril, ferrocarril. que era británico, ¿no? El Central Railway, hay un nombre en inglés que no me acuerdo exactamente. Muchos ferrocarriles hubo. ¿Cómo? Muchos ferrocarriles. Claro, claro. Ahora, si vos me Institutos. preguntás cuál Sí, es el primer club fundado por criollos, de los que siguen existiendo, la sí. respuesta es inequívoca, ¿eh? ¿Cuál es? Adivina cuál. Racing. No. A ver, es Estudiantes de Buenos Gil- Aires. Es el Club Atlético Estudiantes, que no se llama justamente de Buenos Aires, de sino Club Atlético Caseros. Estudiantes a secas, porque es el primer Estudiantes de la historia. Mm. O sea, nunca había habido un club formado por estudiantes hasta ese momento. Y justamente eso ocurre a fines del siglo XIX, gracias a que alumnos del Colegio Nacional de Buenos Aires, o sea, no se llamaba así, ¿no? En esa época, pero bueno, es el actual Nacional Buenos Aires, estaban aprendiendo a jugar al fútbol en ese colegio, gracias a una decisión de las autoridades educativas nacionales, justamente, ¿no? Que habían dispuesto la implementación o la enseñanza de juegos atléticos en los colegios. Y que, bueno, incluían dentro de esos juegos atléticos, obviamente, al fútbol, ¿no? A Mm. Football Association, que se jugaba allá en aquel entonces con mucho éxito en Inglaterra y que empezaba a jugarse acá. Entonces, ya antes, digamos, de esa creación de una liga, no, mejor dicho, ya cuando se venía jugando esa liga que la habían fundado
equipos de colegios de la Comunidad Británica, pero al poco tiempo, ¿no?, de que se creara esa liga en 1893, se crea en Buenos Aires el Club Atlético Estudiantes. Y lo crean justamente chicos que no eran de la clase alta, sino que eran criollos de clase media, digamos, ¿no?, de una clase media que estaba empezando a existir en aquel momento en la Argentina, y que eran, digamos, hijos de inmigrantes, ¿no?, por lo general, que tenían ya la posibilidad de cursar estudios secundarios, ¿no?, lo que marcaba un gran avance respecto de sus padres, ¿no? Y bueno, gracias a eso justamente también hubo una primera generación de argentinos dedicados a la medicina, ¿no?, y todas las actividades que se podían estudiar luego en la universidad, ¿no? Pero bueno, estos chicos, de los que varios fueron justamente luego médicos y grandes profesionales, por ejemplo también en el derecho, ¿no?, quisieron crear un club de fútbol porque estaban justamente jugándolo ya ahí en el Nacional Buenos Aires, pero además porque otra medida que toman las autoridades educativas poco antes, ¿no?, de la fundación de estudiantes, es que en los colegios, además de jugarse al fútbol, se creen clubes atléticos. Claro. O sea, fíjate hasta qué punto justamente fue un resultado de una decisión del Estado, de una intervención muy importante, ¿no?, de las autoridades de la educación pública, que se empezaran a crear clubes, y que se llamaban justamente clubes atléticos, porque esa era la terminología que se usaba en estos colegios secundarios, donde además, como te decía, de enseñarse la práctica del fútbol, se fomentaba al punto de que era prácticamente obligatoria la creación de clubes atléticos, o sea, un club atlético por colegio había, y así surge, por ejemplo, ese club de Concepción del Uruguay, ¿no?, el Club Atlético Uruguay. Así que, bueno, en definitiva, todo esto tiene que ver con que llegaron al país británicos que, por un lado, trabajaban en colegios de la comunidad británica y que no estaban muy interesados en que la práctica del fútbol llegara a las capas populares, digamos, pero también llegaron otros que sí, ¿no?, que estuvieron dispuestos a compartir, digamos, la práctica del fútbol o la enseñanza de este deporte con gente que no era de la élite. O sea, hay casos muy distintos. Y lamentablemente los que quedaron más en la historia son los británicos que trabajaban para la élite. Claro. O sea, Watson Houghton y otros como él, ¿no?, que tenían colegios privados a los que iba solamente gente de plata. Los británicos que enseñaban a jugar al fútbol en colegios públicos son grandes desconocidos y olvidados de esa historia oficial que viene circulando hasta el día de hoy. Así que vamos a tratar de remediar eso con diversas actividades que tenemos planeadas, como por ejemplo un libro, ¿no?, que estamos preparando. Muy buena idea. Esteban Beckerman, como siempre, gracias por tu tiempo aquí en Comunas AM en Radio Belgrano. Bueno, muchas gracias a vos, hasta cualquier momento, y siempre te invito a que vengas a Entretiempos, ahí en Salta 1108, para buscar lo que quieras. Ya ofrezco lo que me pediste, un gráfico por tu nuevo libro que se llama justamente Entretiempos. Si hace un poco más de calor, pero me prometo ir. Con lluvia y frío yo no salgo. Está muy bien, ya está empezando a ponerse lindo, así que bueno, va a tener que cumplir. No tengo problema. Gracias por todo. Un abrazo.